Un instituto lleno de fiestas, excesos y relaciones tóxicas. Rue luchando contra su propia adicción y un grupo de jóvenes empujando sus vidas al límite. En el día de hoy les resumo Euphoria, toda la serie completa. Todo comienza con Rue, una adolescente que regresa a casa tras rehabilitarse por una sobredosis. Ella desde pequeña ha sufrido ansiedad y trastornos mentales, agravados por el fallecimiento de su padre, lo que la llevó a depender de los medicamentos y luego de las sustancias como forma de evasión. Y aunque su madre Leslie y su hermana Gia intentan apoyarla, Rue sigue sintiéndose perdida y atrapada en su adicción, por lo que rápidamente vuelve a buscar sustancias contactando con sus antiguos proveedores, Fez y su hermano Ashtray. Al mismo tiempo, Jules llega al pueblo, una chica trans que acaba de mudarse a la zona tras una vida llena de hospitales y tratamiento hormonal. Y aunque busca empezar de cero, tiene tendencia a buscar validación a través de internet, chateando y quedando con hombres mayores. Aunque nada más llegar tiene una situación tensa con Nate, el típico chico popular que necesita controlar todo, pues este creció en un entorno de represión emocional y secretos, especialmente por la doble vida de su padre. Al parecer, descubrió que su padre guardaba una colección de vídeos donde se veía como el hombre mantenía encuentros y los grababa, cosa que marcó su forma de entender las relaciones y el poder. Y eso afecta a Maddie, su ahora exnovia, con quien mantiene una relación violenta y obsesiva, y como ella ya ha aprendido a asociar el amor con la intensidad y el conflicto, tolera esas dinámicas tóxicas. De vuelta con Rue, discute con su mamá, quien le exige una prueba de orina para asegurarse de que no ha consumido, así que Rue decide ir a casa de Lexi, una amiga de la infancia de la que se ha distanciado, y le pide que orine por ella. Ahí conocemos a Cassie, la hermana de Lexi, que vive buscando afecto porque en la pubertad su cuerpo cambió y ha crecido sintiéndose valorada solo por su apariencia. Esto la lleva a depender de la validación masculina, por lo que se ha ganado una reputación cuestionable entre los chicos, que la utilizan y la exponen grabando sus momentos íntimos. Por eso, tiene un encuentro con McKay, un jugador de fútbol americano del grupo de Nate, que acaba de empezar la universidad. Mientras tanto, Jules tiene su primer encuentro con un hombre de la ciudad, sin saber que es el padre de Nate. Y más tarde, esa noche, McKay celebra una fiesta en su casa, donde Maddie intenta poner celoso a Nate con otro chico. Eso lo enfurece y se vuelve violento contra Jules de nuevo, pero ella no se queda callada y se defiende. Es en ese momento cuando Rue se siente especialmente atraída por la energía de Jules y ambas conectan rápidamente, iniciando una amistad, aunque consumen juntas. Y en la fiesta también está Kat, quien tiene muchas inseguridades sobre su cuerpo y su autoestima, que se intensifican al compararse con las demás, pero esa noche consigue tener su primer encuentro. Entonces, en el instituto, Nate empieza a amenazar a Tyler, el chico que estuvo con Maddie, después de que ella le haya insinuado que estaba bajo los efectos de las sustancias y no era consciente para consentir lo que ocurrió. Mientras que Kat descubre que un video suyo teniendo su primer encuentro se ha difundido, cosa que le afecta bastante y niega que sea ella. Rue, por su parte, sigue lidiando con su adicción y la situación empeora cuando prueba una sustancia muy fuerte con los proveedores de Fez, quien preocupado avisa a Jules para que cuide a Rue y Jules le hace prometer a su amiga que no volverá a consumir. Al mismo tiempo, Nate se cuela en casa de Tyler y lo golpea brutalmente para que confiese lo que hizo, reconciliándose después con Maddie, a la vez que la relación entre Cassie y McKay avanza, y aunque él intenta hablar de cosas serias con ella, Cassie no le hace mucho caso. Y entre todo esto, Jules ha estado chateando con un chico misterioso que le empieza a gustar mucho, aunque no sabe que este es nada menos que Nate, quien intenta manipularla. Mientras que Kat, al ver la repercusión positiva de su vídeo en una famosa página explícita, decide abrir una cuenta para seguir exponiéndose online. Entonces, conocemos un poco más del pasado de Kat, quien de pequeña sufrió burlas por su sobrepeso y encontró refugio en la escritura, así que ahora con su nueva cuenta busca validación grabándose, y al recibir una oferta de dinero por sus vídeos se siente aún más motivada. Por otro lado, Rue lleva semanas sobria por Jules, aunque empieza a notar la cercanía entre Jules y el chico misterioso, con quien hasta intercambia fotos íntimas. Esto la desestabiliza y tras ver unas pastillas acude a Narcóticos Anónimos, donde finge seguir limpia desde que salió de rehabilitación, pero un chico nota su mentira y le ofrece su teléfono por si algún día necesita su ayuda para mantenerse sobria. Mientras tanto, Kat empieza a ganar dinero online, y en una salida con Maddie, esta le revela que ha descubierto que Nate habla con otras personas y guarda fotos íntimas de hombres en su teléfono.
Además, tras eso vemos que Jules le cuenta a Rue que el chico misterioso que se hace llamar Tyler quiere verla en el carnaval de la ciudad, lo que provoca una discusión entre ellas, pues Rue piensa que puede ser peligroso, aunque más tarde Rue se disculpa y la besa, confundiendo aún más su relación. Por lo que tras eso, Rue intenta conseguir sustancias de nuevo y va con Fez, pero este se niega a hundirle más la vida, así que ella decide pedir ayuda al chico que conoció en la reunión de narcóticos. En ese momento, conocemos el pasado de Jules, quien creció rechazando su cuerpo, lo que la llevó a transicionar y después empezó a tener encuentros con hombres para sentirse deseada y aceptada. De esta manera llegamos al día del carnaval, donde ella y Rue actúan como si nada hubiera pasado, y Jules descubre que el hombre mayor con el que estuvo es el padre de Nate. Mientras tanto, Nate se enfada con Maddie por cómo va vestida para conocer a sus padres y casi discute con McKay, pues le dijo que la amaba, y delante de Nate actúa como si ella fuera una cualquiera. Así que se marcha con Maddie, quien le confiesa que Nate guarda fotos íntimas de hombres. Entonces, más tarde Maddie, aparentemente bajo los efectos de sustancias, enfrenta a los padres de Nate, lo que provoca que él la aparte y la agreda agarrándola del cuello. Pero cuando ella le pregunta por las fotos, Nate no le da una explicación clara. Por otro lado, Kat empieza a conocer a un chico llamado Ethan, quien parece mostrar interés real en ella, aunque pronto se pone celosa al verlo hablar con una chica y decide vengarse teniendo un encuentro con otro. A la vez que Jules, después de prometerle al padre de Nate que no dirá nada de su encuentro, va a verse con el chico misterioso. Sin embargo, cuando descubre que es Nate, intenta marchar, pero él la besa y la amenaza con denunciarla por mandar fotos íntimas si cuenta algo de lo ocurrido, por lo que Jules, afectada, regresa con Rue y ambas se besan. Así que las amigas pasan tiempo juntas, mientras que en el instituto descubren las marcas en el cuello de Maddie, lo que provoca la intervención de la policía, la madre de Maddie y el padre de Nate, pues sospechan que su hijo es el responsable. Sin embargo, ambos jóvenes lo niegan, y Nate solo dice que en el carnaval ella parecía haber tomado sustancias y quizá había tenido un encuentro con otro chico. Aunque días después, tras ser ignorada por Nate por lo ocurrido, Maddie se reencuentra con él en un motel, mientras Cassie y McKay también se reconcilian. De esta manera conocemos el pasado de McKay, que tuvo una infancia marcada por un padre muy exigente, que lo presionaba constantemente para destacar y ser disciplinado, y aunque era muy talentoso en el fútbol americano, cuando entró a la universidad se dio cuenta de que nunca sería profesional, por lo que empezó a salir con Cassie, de quien se enamoró a pesar de todos los vídeos y fotos íntimas que circulaban de ella, con los que se ganó su reputación. Entonces llega la fiesta de Halloween, donde Rue intenta proteger a Gia de una mala influencia y se disculpa con Fez, mientras que Kat sigue enojada con Ethan, que no entiende nada. Cassie, por su parte, baila con un chico llamado Daniel y recuerda un momento traumático con McKay en su última cita, pues cuando intentaban tener un encuentro, unos universitarios entraron en su habitación y lo humillaron frente a ella, dejándolo muy afectado. Por lo que en la fiesta, Cassie se va con Daniel a una habitación para tener un encuentro, pero ella finalmente se niega, sintiéndose culpable por McKay, y él la insulta. Al mismo tiempo, Rue nota a Jules extraña, y se nos revela que Nate la está chantajeando. Al parecer, Nate ha estado manipulando la situación con Tyler para que confiese que fue él quien hizo esas marcas en el cuello a Maddie, y obligó a Jules a ir a comisaría, a decir que ella lo había visto, ya que si no, Nate la denunciaría, por lo que cuando Nate aparece en la fiesta junto a Maddie y Jules se muestra nerviosa, Rue intuye que algo pasó entre ellos. Entonces, a la mañana siguiente, Rue investiga por su cuenta y empieza a sospechar que Nate fue quien amenazó a Jules y la manipuló para que acusara falsamente a Tyler, que ahora está en la cárcel. Mientras tanto, Rue se vuelve cada vez más inestable y Jules también se distancia de ella, marchándose unos días con unos amigos, donde tiene un encuentro con una chica. Por lo que durante ese tiempo, Rue va a ver a Fez para pedirle que intimide a Nate y lo amenace con su arma para que deje a Jules tranquila. Y aunque Fez se niega, acaba enfrentándose a él, lo que provoca que Nate avise a la policía para que haga una redada en el local de Fez, obligándolo a deshacerse de sus sustancias. Y entre todo esto, Cassie tiene un problema importante con McKay, ya que descubre que está embarazada, pero cuando se lo dice, él reacciona de forma fría, dejando claro que no está preparado para la situación, aunque ella también asegura que no quiere tener el bebé. Tras eso, Rue ingresa en el hospital por una infección, y cuando Jules la visita vuelven a conectar, aunque Rue empieza a sentir celos de sus nuevas amistades. Más tarde, en el baile del instituto, Nate acude con otra chica para provocar a Maddie, ya que vuelven a estar separados tras una fuerte discusión que tuvieron, pues en el instituto ya hay rumores sobre que a Nate le gustan los hombres. Aún así, terminan la noche juntos, como siempre.
Mientras que Kat e Ethan se reconcilian tras las inseguridades de ella, y Rue confiesa a Jules que está enamorada de ella y le propone huir juntas. Mientras tanto, en un recuerdo de Cassie descubrimos que tras pedir ayuda a su mamá, interrumpió su embarazo, y por otro lado, Fez se ve obligado a asaltar la casa de un millonario para robar el dinero perdido tras la redada, golpeándolo fuertemente cuando la situación se complica. Así, finalmente, Rue y Jules se dirigen a huir con el tren. Sin embargo, en el camino, Rue se lo piensa mejor, y Jules, con sentimientos encontrados, acaba marchándose sola. Por lo que Rue se queda atrás, y tras revivir todo lo que ha vivido, su adicción, la pérdida de su papá, sus recaídas y su relación con Jules, termina colapsando emocionalmente. Iniciamos la temporada con la infancia de Fez, quien sufría maltrato a manos de su padre, hasta que su abuela intervino y terminó haciéndose cargo de él. Con el tiempo, Fezco creció en el mundo del narcotráfico junto a su hermano adoptivo Ashtray, pero cuando su abuela falleció, él tuvo que asumir el negocio de las sustancias y cuidar al pequeño, que se volvió el más agresivo de los dos, pues terminó ejecutando a otro traficante. En el presente, tras la separación en el tren de Rue y Jules, Rue vuelve a consumir, y tiempo después, en una fiesta de Año Nuevo, se desarrollan varias tramas a la vez. Por un lado, Cassie, que rompió con McKay, empieza a acercarse a Nate, que tampoco está con Maddie, y la manipula emocionalmente, teniendo un encuentro en secreto con ella. Mientras tanto, Rue está fuera de control y comienza a consumir con Elliot, un chico que acaba de conocer. Jules, por su parte, aparece en la fiesta e intenta acercarse a Rue, a quien le confiesa lo que siente por ella, al mismo tiempo que Kat vive su relación con Ethan de forma sana, y algo empieza a surgir entre Lexi y Fez. Entonces, McKay también aparece intentando reconciliarse con Cassie, pero ella le insinúa que ha estado con otras personas, dejándolo destrozado. Así que ya al final de la fiesta, Fez decide marchar, pero no sin antes vengarse de Nate por todo lo que le hizo, golpeándolo violentamente. Tras la paliza que recibió Nate, queda unos días ingresado en el hospital, mientras que Rue intenta reconstruir su relación con Jules, pero su nueva amistad con Elliot complica todo, ya que Rue consume con él a escondidas de Jules, provocando distancia entre ellas. Cassie, por su parte, sigue cada vez más enamorada de Nate, lo que la hace sentirse culpable y dependiente de él. Además, Maddie, ignorando la situación, sigue mensajeando con él y se lo cuenta con ilusión a Cassie, cosa que la entristece. Por otro lado, Kat empieza a dudar si está realmente enamorada de Ethan, al mismo tiempo que Nate, ya fuera del hospital, se niega a revelar quién lo golpeó, lo que lleva a su padre Cal a investigar por su cuenta. Así que con ayuda de Cassie descubre que fue Fez, cosa que enoja a Lexi, quien enseguida se dirige a pasar tiempo con él. Mientras tanto, Nate continúa teniendo encuentros y manipulando a Cassie, pero su relación se vuelve aún más inestable cuando Nate le dice que deberían parar de verse. Por su parte, Rue va a una reunión de narcóticos a pesar de su recaída, y cuando Nate regresa a casa, su padre Cal le pregunta por qué fue golpeado por un traficante, por lo que este termina confesando que Jules, Rue y Fez le están amenazando con denunciar a su padre a la policía tras el encuentro con Jules, y le deja claro que ha visto el video. Pero cuando Cal le pregunta a Nate si tiene la grabación, este no responde, pues recordemos que ese disco se lo robó Maddie la temporada anterior, en medio de una discusión con Nate. En ese momento, conocemos un poco del pasado de Cal, quien tenía una relación especial con su mejor amigo Derek. Con el tiempo, Cal empezó a tener encuentros intensos con una chica, pero tras su graduación, su relación con Derek cruzó el límite cuando se besaron. Sin embargo, pronto recibió la noticia de que había dejado embarazada a su chica, iniciando su historia como padre. En el presente, Rue tiene una idea para evitar consumir sustancias, y eso es nada menos que fumar hierba para sobrellevar la abstinencia. Es ahí donde Elliot empieza a integrarse en el grupo y Jules termina aceptándolo. Por su parte, Lexi empieza a escribir una obra de teatro basada en su entorno, observando a todos de manera crítica, mientras que su hermana Cassie sigue intentando llamar la atención de Nate, quien obviamente no le hace ni caso, ya que ahora solo quiere a Maddie. Siguiendo con Rue, propone a Fez un plan para vender sustancias, pero él se niega, así que decide contactar con otra traficante, llegando a un acuerdo y dándole $10,000 en sustancias para que empiece la distribución. Y entre todo esto, Cal, al saber que Nate no tiene el disco, empieza a vigilar a Fez y Ashtray, aunque los hermanos pronto lo descubren y lo confrontan, por lo que Cal confiesa lo de su encuentro con Jules y que solo quiere su disco, pero los hermanos no saben de qué habla y lo dejan marchar. Mientras tanto, Rue y Jules tienen un encuentro, aunque Rue no siente nada debido a que ha vuelto a consumir, por lo que finge placer aunque Jules se da cuenta, por lo que más tarde Jules se lo cuenta a Elliot, quien le propone enseñarle a cómo hacerlo bien y la situación entre ellos se vuelve confusa.
Al mismo tiempo, la relación entre Nate, Maddie y Cassie se vuelve cada vez más tensa, pues durante la fiesta de cumpleaños de Maddie, las amigas se reúnen para celebrarlo, pero Nate también aparece, por lo que Cassie bebe demasiado y pierde el control, intentando llamar su atención poniéndose ropa de Maddie. Además, durante una conversación en el jacuzzi, Cassie pregunta si Nate y Maddie vuelven a estar juntos, cosa que él niega y Maddie se enoja bastante. Y entre todo esto, Rue, Elliot y Jules también lo pasan bien, hasta que Rue empieza a encontrarse mal y le pide que la lleven a su casa. Así que poco después, Elliot y Jules tienen un encuentro, en el que Elliot revela que Rue sigue consumiendo a escondidas de Jules. Y Cal, por su parte, vuelve al bar donde se besó con su mejor amigo, lo que le provoca una crisis emocional, por lo que tras mezclar su frustración con el alcohol, explota y confiesa a su familia que le gustan los hombres y todos sus secretos, generando un conflicto familiar antes de irse de casa. A la mañana siguiente, vemos a Rue discutiendo con su madre después de que haya descubierto que fuma, y aunque Rue asegura que solo lo hace para calmar su ansiedad, su madre revela que también encontró sustancias más fuertes. Además, menciona que Jules le contó todo, lo que desata una violenta reacción en Rue, por lo que en la discusión, la chica pierde el control, insultando a su familia, sobre todo al enterarse de que han tirado sus sustancias, y también estalla fuertemente contra Jules y Elliot, culpándolos de todo. Así que en medio de su desesperación, su madre decide llevarla al hospital, pero cuando Rue se da cuenta de que realmente la llevan a rehabilitación, huye del auto. Así inicia toda una persecución, en la que Rue vaga por la ciudad buscando sustancias, y llega a casa de Lexi y Cassie, quien por cierto está reunida con sus amigas, aunque su madre la encuentra rápidamente. Pero en ese momento, Rue revela el secreto de Cassie con Nate delante de todas, ya que los vio juntos, provocando una gran discusión entre Cassie y Maddie, con la que Rue aprovecha para escapar. Entonces intenta conseguir sustancias acudiendo a Fez, pero él se niega a ayudarla, así que Rue comienza a robar joyas para conseguir dinero, lo que la lleva a una persecución con la policía de la que también logra huir, por lo que finalmente acude a la traficante para intentar saldar su deuda con las joyas, y al ver su estado, la mujer le inyecta sustancias para ayudarla con la abstinencia, así que a la mañana siguiente, Rue, completamente agotada, regresa a su casa. De esta manera, ella se enfrenta a sus primeros días sobria con ayuda de su familia y empieza a reflexionar sobre sus errores, por lo que empieza disculpándose con su amigo y mentor de Narcóticos Anónimos, Ale, quien ya es muy cercano a su familia. Mientras tanto, Nate parece más tranquilo tras la caída de su padre, sintiendo que por fin ha tomado el control de su vida. Sin embargo, su verdadera preocupación sigue siendo Maddie, ya que no recibe noticias suyas, lo que deja claro que aún le importa más que Cassie, quien por su parte sigue altamente obsesionada con Nate. Kat, por otro lado, decide terminar con Ethan, al mismo tiempo que Lexi duda si estrenar su obra de teatro por miedo a dañar a su hermana, pero finalmente decide seguir adelante, apoyada por Fez, con quien cada vez tiene más conexión. Entonces, Nate toma una decisión importante, recuperar el disco comprometedor que tiene Maddie, y para ello la amenaza con un arma, logrando que ella se lo entregue. Así que después, Nate contacta con Jules, se disculpa por todo lo ocurrido y le entrega el disco, revelándole la verdad sobre su padre y dándole la libertad de decidir qué hacer con esa información. Y no solo eso, pues decide iniciar una relación seria con Cassie y se la lleva a vivir a su casa. Días después, Lexi por fin estrena su obra de teatro, y no tarda en hacerse evidente que la obra está basada en la vida de sus amigos, mostrando los aspectos más oscuros y personales de cada uno. Así que Lexi expone a Cassie, mostrando lo obsesionada que está con su apariencia y con la validación de los demás, aunque cuando Lexi mira entre el público, se da cuenta de que Fez aún no ha llegado, por lo que en ese momento vemos que mientras él se prepara para asistir, su supuesta amiga Faye y su novio traficante le están tendiendo una trampa para que la policía lo arreste, ya que Fez está bajo vigilancia por un crimen que cometió Ashtray. De nuevo en la obra, se va exponiendo al grupo uno a uno, hasta que llega el turno de Nate, que es expuesto por todo lo que ha hecho, incluyendo su inclinación hacia los hombres y su comportamiento con Cassie y Maddie, por lo que este se enoja y arremete contra Cassie, rompiendo su relación. Y entre todo el caos, Rue y Jules siguen sin hablar, y se revela que Jules decidió destruir el disco. Entonces, de vuelta con Fez, su amiga Faye y su novio actúan de forma extraña, y este último le revela que la policía ha encontrado el cuerpo del hombre que Ashtray ejecutó, pero en ese momento, Faye provoca una distracción, y en secreto le dice a Fez que está siendo grabado para que no diga nada que lo pueda perjudicar. Sin embargo, Ashtray, en un impulso, elimina al novio, con tan mala suerte de que este estaba en llamada con la policía que se da cuenta de todo.
Por otro lado, Cassie regresa a la obra de Lexi y sube al escenario para humillar a su hermana ante el público, pero Maddie también aparece y estalla el conflicto entre ellas, aunque el público acaba interpretándolo como parte del espectáculo, lo que permite que la obra continúe. Mientras tanto, Nate toma una decisión definitiva y confronta a su padre Cal, revelándole que desde niño sabía todo lo de los videos y que eso marcó toda su vida, por lo que lo entrega a la policía usando las pruebas que ha recopilado durante todo ese tiempo. De vuelta en la casa de Fez, comienza un enfrentamiento con la policía, y aunque Fez le insiste a Ashtray que huya y que él asumirá la culpa, Ashtray se niega. De hecho, toma las armas y se encierra para disparar contra los agentes, pero termina hiriendo a Fez, por lo que cuando la policía logra llegar hasta él, Ashtray elimina a un agente, y la policía responde ejecutándolo frente a Fez, quien termina detenido. Así pues, la obra de Lexi concluye con éxito, dejando un gran impacto emocional en Rue, que se da cuenta del apoyo que tiene en su entorno, pues en un recuerdo se nos revela que hizo las paces con Elliot, aunque aún debe arreglar las cosas con Jules. Sin embargo, cuando Jules se le acerca y le expresa que la extraña, Rue simplemente se despide de ella, aceptando que fue su primer amor y prefiriendo recordarlo así, intentando reconstruir su vida poco a poco. Todo comienza con Rue pasando la frontera en un auto desde México a Estados Unidos, pues resulta que ahora trabaja transportando mercancía para Lori, con quien tiene una enorme deuda. Nos enteramos de que 5 años han pasado entonces, y en medio de este viaje, Rue se encuentra con una familia profundamente cristiana que parece abrirle la mente hacia la fe. En este punto, el grupo de Rue se ha separado. Por un lado, Lexi es asistente de producción en una telenovela de Warner Bros. Maddie es asistente de una representante de actores. Nate y Cassie están comprometidos, y mientras Nate intenta sacar adelante los proyectos de construcción continuando el negocio de su padre, Cassie busca la fama como influencer de contenido subido de tono. Además, decide empezar a vender ese contenido en una famosa página para ayudar a pagar la boda de sus sueños, y aunque Nate no está de acuerdo con la idea, cede poniendo como condición que Cassie oculte su rostro. Entre tanto, Rue, quien también trabaja como Uber, se dispone a llevar sustancias a una fiesta en la mansión de Alamo, un magnate de los clubes nocturnos de la ciudad. En el proceso, Rue le pide trabajo a Alamo, pero cuando una de las bailarinas del hombre sufre una intoxicación con una sustancia, Alamo confronta a Rue, quien se ve obligada a contarle su historia como trabajadora de Lori, y luego el magnate la pone a prueba en un peligroso juego de puntería, con el que Rue se gana su confianza. Entonces, ahora nos adentramos en la carrera de Maddie como representante de talentos, una carrera paralela a su trabajo como asistente y que se estanca tras la pandemia, llevándola a trabajar con influencers. Sin embargo, se ve obligada a despedir a un cliente que se acerca demasiado a uno de los actores de su jefa. Por su parte, Alamo recluta a Rue y su primer trabajo es deshacerse de Tish, la chica que falleció la noche anterior. Tras eso, le encarga administrar uno de sus clubs nocturnos, pero cuando Lori y sus traficantes se enteran de que Alamo se hará cargo de Rue, le lanzan insultos racistas, lo que provoca que Alamo se vengue. En medio de su nuevo trabajo, Rue tiene una breve relación con una bailarina llamada Angel, quien está conmocionada por la desaparición de Tish, pero cuando Rue revela la verdad, Angel toca fondo y con la aprobación de Alamo, Rue la lleva a una supuesta rehabilitación. Por su parte, Cassie se reencuentra con Maddie y le pide que le ayude a construir su imagen en redes, cosa que ella acepta. Al mismo tiempo que Nate, endeudado con usureros, intenta reclutar inversores de su vecindario, pero estos se retiran tras descubrir el perfil de Cassie y enterarse de las finanzas de Nate. Más tarde, Rue visita a Jules, quien vive en un edificio lujoso. Su conversación está llena de resentimiento mutuo y tensión entre ambas, pero a pesar de lo que cada una ha vivido, Jules la invita a pasar la noche juntas. De esta forma llegamos a la historia de Jules, quien se fue introduciendo en el mundo de las relaciones con sujetos mayores hasta que se convierte en la amante mejor pagada de un cirujano plástico llamado Ellis. El hombre es quien financia su apartamento y le permite dejar la escuela para concentrarse en la pintura, aunque la involucra en dinámicas turbias. Mientras, Rue comienza a transportar contrabando para Alamo, pero con el tiempo, la tensión entre bandos aumenta cuando Lori se venga de él liberando un cerdo en su club, lo que lo lleva a acabar con el animal y planear una venganza contra una cacatúa, mascota de Lori. Días después, Rue, Jules y Maddie asisten a la extravagante boda de Cassie y Nate, donde el usurero de Nate, llamado Nas, le intimida públicamente. Jules, por su parte, parece reconciliarse con Nate y Cal, mientras que Maddie nota inquietud en Cassie y se marcha.
Y en medio de la fiesta, Rue debe acudir a un llamado de Lori para que vuelva a trabajar con ella, al mismo tiempo que el asociado de Alamo se encarga de la cacatúa. Además, al terminar la noche, Nas y uno de sus secuaces esperan a la feliz pareja en su casa, donde el sujeto ataca brutalmente a Nate, mientras Rue vuelve de su reunión con Lori, hasta que un agente federal la detiene. Entonces, para evitar una larga condena, Rue se convierte en una espía de la DEA que investiga la red de Lori. En este punto, Alamo asumía que la joven nunca volvería a hacer negocios con Lori, por lo que cuando Rue se ofrece a organizar una compra falsa en México, empieza a sospechar de sus motivos. Por otro lado, Cassie deja a Nate, se muda cerca de su hermana Lexi y retoma su carrera en las redes con Maddie como representante. Y en el último intento de Nate por conseguir financiación para su proyecto, es rechazado, sufriendo una fuerte crisis emocional. Por su parte, Lexi contrata a Jules para que pinte un cuadro para su telenovela, pero la obra de Jules resulta ser demasiado atrevida para que los productores la emitan, por lo que Jules se ve obligada a censurar su obra, lo que la ofende y perjudica la reputación de Lexi ante su jefe. Mientras, Maddie hace que Cassie finja interés romántico por una estrella de las redes sociales, un tal Brandon, para promocionar su contenido exclusivo, y Rue expresa su preocupación a Kitty, la sustituta de Angel, tras presenciar cómo participa en situaciones muy comprometedoras en una habitación privada, y al enterarse de que Angel huyó de rehabilitación. Entonces, Magic, otra trabajadora del lugar, escucha la conversación y por poco delata a Rue, pero en ese momento los hombres de Lori irrumpen en el club, arremeten contra el gerente de Alamo y se llevan una caja fuerte. Días después, Maddie presiona a Cassie para que cree más contenido tras beneficiarse de la fama de Brandon, mientras que Nate, que recibe dinero de Cassie para pagar sus deudas, apoya su carrera. Por lo que al notar su popularidad disparada, Brandon invita a Cassie a mudarse a su casa y le ofrece un contrato, pero en una maniobra estratégica, Maddie simula una audición cancelada, lo que lleva a Cassie a dejar el contrato con Brandon y firmar inmediatamente con ella. Además, Maddie presiona a Lexi para que le ayude a conseguir una audición para Cassie y cerrar con broche de oro su plan. Mientras tanto, Nate no le paga a Nas y vuelve a ser atacado por sus secuaces, al mismo tiempo que Alamo ve a Rue sola por primera vez desde el robo y le dice que Lori quiere reunirse con ella. Así que Rue informa a los agentes de la DEA, quienes la obligan a llamar a Lori para organizar una intervención telefónica, y aunque Lori cuelga, Rue consigue que uno de sus hombres se incrimine a sí mismo. Pero en el club, Magic, que sospecha de Rue, le dice a Alamo que seguro que ella los ha expuesto, lo que enfurece al hombre. Por eso, cuando él encuentra a Rue con Maddie en un restaurante, intercepta a Rue para llevársela y hace un trato con Maddie para reclutar bailarinas para su plataforma digital. Entretanto, Rue es trasladada a una zona desértica donde la deja atrapada y al amanecer, Alamo se acerca con un mazo, listo para atacar. En ese momento, un flashback nos lleva al pasado de Alamo, quien era un niño que encontró estabilidad cuando su madre empezó a salir con Preston, un hombre cariñoso que los trataba bien y que se enriqueció lo suficiente como para mejorar sus vidas. Sin embargo, tras un robo en su casa, la madre de Alamo dejó a Preston para mudarse con el propio ladrón, una traición que le enseñó a Alamo a no confiar nunca en nadie. En el presente, Alamo confronta seriamente a Rue, y esta, para protegerse, delata a su amiga y ex compañera Faye. Así que Rue convence a Faye para que le ayude a robar la caja fuerte que Lori se llevó del club, mientras Alamo se reúne con Lori, que lo obliga a usar su red para transportar sustancias a través de la frontera, y este acepta el trato, sin saber que la DEA lo está escuchando todo a través del teléfono de Rue. Más tarde, Rue confronta a Jules sobre el amor, la responsabilidad y su futuro. Mientras tanto, Cassie consigue un papel como actriz tras su audición, aunque a cambio debe borrar todo su historial en línea, y aunque Lexi empieza a definir el rumbo de su hermana, duda entre impulsarla o hundirla. Poco después, Cassie recibe un misterioso paquete que contiene uno de los dedos de Nate, mientras que Rue, yendo a completar el robo de la caja fuerte encomendado por su jefe, sobrevive a un accidente automovilístico, y en medio del caos visualiza lo que parece ser una zarza ardiendo. Por lo que cree haber encontrado a Dios poniendo a prueba la paciencia de Lexi y de su mentor Ali, del cual se revela su trágico pasado en flashbacks. Ali intenta disuadir a Rue de regresar a casa de Lori, pero no lo logra, así que Rue sigue adelante con el plan, esperando que los agentes puedan quitarle los problemas de encima. Mientras tanto, Cassie es despedida del programa de televisión, y a Maddie le pasa lo mismo en su trabajo, cosa que provoca que Maddie tome el control total de la carrera de Cassie, reiniciando todo el proyecto que tenían de los servicios en línea. Pero Nas presiona a Cassie para que le pague el dinero que Nate le debe, y finalmente la toma como rehén, así que Cassie contacta a Maddie para pedirle ayuda,
ayuda y esta acude al mismísimo Alamo, consiguiendo persuadirlo de que rescate a Cassie y que ayude a saldar la deuda de Nate. Entonces, esa noche el intercambio tiene lugar, el dinero de Alamo por la vida de Cassie, pero en una maniobra el magnate dispara y termina con Nas liberando a Cassie. Sin embargo, Cassie descubre el terrible destino de Nate, a quien retuvieron en una caja en el terreno de su propio proyecto de construcción, y al liberarlo, se revela que Nate no sobrevivió al ataque de una serpiente cascabel que ingresó por un agujero. En ese momento, Alamo le informa a Maddie que ahora ella y su amiga Cassie están bajo su influencia. Y de vuelta con Rue, que intenta sustraer el contenido de la caja fuerte con la ayuda de Faye, esta última descubre que en realidad el lugar está vacío. Y al verse frustrada, Faye decide exponer a Rue ante el equipo de Lori. Así que Faye avisa a Wayne, su novio y primo de Lori, pero Rue logra escapar con las identificaciones de la caja fuerte hasta que la atrapan. Por suerte, uno de los hombres de Alamo dispara al captor y ambos huyen juntos para reunirse con Alamo. Ahí, Rue le entrega las identificaciones robadas por Lori, que resultan ser los pasaportes de las mujeres víctimas de la red de Alamo que Lori usaba para extorsionarlo. Y como agradecimiento, Alamo le entrega a Rue un fajo de dinero y un frasco de sustancias para el dolor. Mientras tanto, el trato entre Lori y Alamo sigue su curso en México, pues Lori lo había obligado a usar sus falsas ambulancias para cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin levantar sospechas, transportando a chicas bajo la excusa de que vienen de hacerse cirugías estéticas, mientras camuflan sustancias. Es en ese momento cuando Bishop entra en acción. Aprovechando que los hombres se detienen en una clínica, intercambia las ambulancias en secreto justo antes de que crucen la frontera. De vuelta con Rue, tras mantener una profunda conversación con Ali, decide tomar más pastillas para calmar su dolor, al mismo tiempo que los de la ambulancia avisan a Lori que su cargamento está a punto de llegar, sin saber que la DEA los está escuchando y está lista para desmantelar el cártel. De pronto, un convoy policial y helicópteros irrumpen en el lugar y todos son arrestados excepto Faye y Wayne, quienes logran escapar, y la propia Lori, quien decide pasar a mejor vida antes que ir a prisión. Sin embargo, al registrar la ambulancia, las autoridades descubren que está vacía. Bishop se ha encargado de desviar la mercancía y Alamo se ha quedado con todo. Por su parte, Rue ve en las noticias que Fez ha escapado de la cárcel y decide ir a buscarlo, pero en el camino tiene emotivos recuerdos de su pasado junto a él, Jules e incluso su padre. Desgraciadamente se nos revela que todo es una alucinación y debido a las pastillas que le dio Alamo, quien había alterado el frasco con una sustancia letal, horas más tarde Ali la encuentra fallecida. Ali, devastado, le da la noticia a la madre de Rue y tras reflexionar profundamente sobre la maldad de quienes se lucran con los narcóticos, decide vengarse. Jules, al enterarse del fallecimiento, pinta un cuadro de Rue como homenaje. Al mismo tiempo, se revela que Cassie y Maddie, intentando procesar el luto de Nate, deciden convertir la antigua casa de este en una mansión de creadoras de contenido. Sin embargo, siguen bajo la influencia de Alamo, así que mientras Maddie va a entregarle el dinero junto a Bishop, Cassie se queda en la casa con Lexi, quien solo sabe que Nate ha desaparecido, y ambas mantienen una charla emotiva sobre cómo seguir adelante con sus vidas. En el club, Maddie se ve obligada a cumplir con las exigencias de Alamo, pero en ese momento Ali llega al lugar y le pide a Kitty que llame al encargado, por lo que uno de los secuaces va a confrontarlo, y tras una tensa conversación sobre Rue, Ali abre fuego contra los responsables del club. Durante el revuelo, Alamo aparece, y Bishop le entrega su arma para que se enfrente a Ali. Entonces Alamo propone solucionarlo a la antigua, con un duelo en el que ambos dispararán cuando una botella termine de rodar. Sin embargo, Alamo juega sucio y dispara antes de tiempo, pero se lleva la sorpresa de que su arma está vacía. Así que Ali aprovecha el momento y lo ejecuta, cobrando finalmente su venganza. Acto seguido, Bishop le revela a Ali que fue él quien le quitó las balas a la pistola de su jefe, quedando ambos en paz, y Bishop, Maddie y Kitty se marchan juntos del lugar. Por lo que finalmente, Ali conduce hasta la casa de la familia cristiana donde Rue logró encontrar paz por un tiempo, buscando alejarse de la oscuridad de ese mundo, y mientras reza durante la cena familiar, siente la pacífica presencia de Rue por última vez, deseando que su recuerdo lo guíe para siempre. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.